y es el encargado de dirigir las maniobras. Suyo es el puesto de mayor responsabilidad, ya que de su pericia y buen hacer depende el éxito de esta exhibición. Esta es la cuarta temporada del comandante Rubén Pérez. Un fuerte aplauso para la patrulla. Ahí lo vemos surcar esos cielos de Tarragona. Como decimos, el comandante Pérez es uno de los pilotos con más experiencia en ese escuadrón acrobático. Ya ocupó los puestos de solo en las temporadas 2013 y 14 y fue Águila 3 en la temporada 2008 y 2009. Ahí los vemos cómo vuelven en formación faca. Si se fijan en la formación, los dos aviones que van siempre junto al líder se denominan puntos, corresponden a los puestos Águila 2 y Águila 3. El Águila 2 es la capitán Rosa Malea, piloto de F-18 y que se encuentra actualmente en su segunda temporada. Vamos a dar un fuerte aplauso a la capitán Rosa Malea. Claro que sí, que se lo merece. En su segunda temporada como piloto titular de la patrulla Águila. A la izquierda del líder se encuentra el Águila 3, el comandante Daniel Zambrano, piloto de Eurofighter y que actualmente se encuentra en su tercera temporada como piloto titular de este escuadrón acrobático. Recuerden que, como les digo, el avión utilizado por la patrulla es el Casa C-101, construido por la empresa española Construcciones Aeronáuticas Sociedad Anónima. Y una de las características más destacadas de este avión y su razón fundamental de su uso es la gran maniobra a todas las altitudes, a lo que vamos a añadir un bajo consumo y un sencillo mantenimiento. Ahí los vemos en formación flecha. En nuestra izquierda, este avión es el mismo que emplea la Academia General del Aire para formar a los futuros pilotos del Ejército del Aire desde 1980 y que recientemente ha completado más de 250.000 horas de vuelo en el Ejército del Aire. Ahí los vemos apuntar hacia nosotros, iniciar este tirón para el looping y ahí vemos el cambio a formación póker. En esta formación, perfecto este cambio a formación póker, un fuerte aplauso. En esta formación póker, el punto 4, el capitán Guillermo Ruiz Ibáñez. Águila 4, como decimos, se encuentra rodeado del resto de aviones. El capitán Ibáñez se encuentra en su primera temporada como piloto titular. Y como decimos,